Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, el fin de semana aconteció el día, me cuesta trabajo hasta decirlo, ¿no? Electoral del Poder Judicial, en el que pues acudieron a las urnas un aproximado de 12 millones de personas para elegir a aproximadamente 881 cargos dentro del Poder Judicial, incluidos obviamente los de la Suprema Corte de Justicia. Si realmente queremos que haya participación en este tipo de elecciones, se tiene que hacer un trabajo muchísimo más ordenado. Sí hay preocupación, sobre todo entre los empresarios, ¿no? Entre los empresarios internacionales, los posibles inversionistas en México, sobre cómo va a ser ahora la justicia. Tendremos que ir poco a poco descubriendo a través de los nombres de estas personas, de las acciones de estas personas, en qué nos tendremos que fijar. Mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto para mí y para mi compañera Beata Boina estar hoy acompañadas por el investigador y profesor de Derecho de la UNAM, Tito Garza Onofre. Hola Tito, qué gusto tenerte aquí. Mucho gusto. Hola Azucena, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Tito, pues ya te imaginarás de qué se trata esta conversación. Ya pasó, o sea, creo que antes de este momento la cuestión, pues primero fue entender esta reforma al Poder Judicial. Nos costó trabajo entenderla, la verdad. Después, pues ver el tema de la elección, si iban a ir o no las personas. Por ahí tú publicaste algunas cosas al respecto. Y más allá de si las personas decidieron o no ir a votar, vemos una participación, pues, comparada con otras elecciones de este calibre, pues es bastante baja. Pero entonces ahí yo me enfocaría en pensar, y no sé cómo veas tú, qué representa esta participación que vimos y después de eso, ¿en qué nos debemos de enfocar hoy en día? Todavía como no tenemos el resultado final, se empiezan a ver algunos resultados. Ahorita el más importante es el de la participación, por eso me gustaría empezar por ahí y bueno, pues nuevamente agradezco que estés aquí con nosotras. Claro que sí, con mucho gusto. A ver, ¿qué representa estos índices de participación? Me atrevo a dar dos lecturas, ¿no? La primera representa un desconocimiento brutal de un procedimiento novedoso, de un procedimiento que fue muchas veces armado sobre la marcha, corregido por el INE y después por el Tribunal Electoral, que si se podía hacer campaña, que los presupuestos para la campaña como deberían ser, el tema de los debates. Vimos que al final los índices de participación son bajos porque la ciudadanía necesita muchas veces de pedagogía y de herramientas de divulgación para apropiarse propiamente de sus derechos políticos, ¿no? Damos por sentado que la idea de votos es algo que se va a accionar de forma, por decirlo, lógica o natural. Yo creo que nada más cerrado. Esta es una primera lectura. Si realmente queremos que haya participación en este tipo de elecciones, se tiene que hacer un trabajo muchísimo más ordenado, más de convicción, más de pasión. ¿Qué faltó en esta elección? Pues no vimos esa emoción, no vimos triunfalismo, no vimos derrota. Seguimos enfrancados en un debate que parecería polarizante en torno al oficialismo o a la oposición. Entonces, esa es la primera lectura. ¿Qué representan estos números de cerca de un 87, 88% de abstencionismo? Para mí la primera lectura es que representa confusión y una falta absoluta de apropiación de los derechos políticos de la ciudadanía. Y en ese sentido, muy de la mano con esto, la segunda lectura que le doy a estos números, pues es claramente entender que esta narrativa, muchas veces enarbolada desde una lógica populista, en donde el pueblo no se equivoca, el pueblo votó por esto, nosotros representamos al pueblo, pues en este caso particular no se sostiene.
¿Por qué? Porque el pueblo se puede equivocar, porque el pueblo también se puede hartar, porque el pueblo no está necesariamente convencido de que la mejor manera, siguiendo la premisa de que era necesario un corte de caja, un borrón y cuenta nueva del Poder Judicial, debería ser de esta manera. En ese sentido, escándalos que estamos viendo que se reflejaron como con el tema de las acordeones, ¿no? Que te digan por qué votar, pues desfonda por completo esa lógica de que el voto debe ser libre, secreto e informado. Al final del día parecería que quienes estaban en los acordeones fueron los que ganaron y me parece algo, algo lógico, porque cómo va a llegar una persona a la Suprema Corte de origen mixteco, ¿no? Con gran potencia para el tema de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo un profesor de la Ibero, un profesor de Derecho Constitucional de una de las escuelas más caras del país, ¿no? Entonces, esas asimetrías, ¿no? Pues parecería que la lógica populista del pueblo no se equivoca y el pueblo sabio, pues me parece que es, a mi consideración, una lectura de lo que representan estos índices de participación. Solo dentro de ese 12-13% de participación, dentro del cual hay un gran porcentaje de votos nulos, de votos equivocados, pues se relaciona con la primera lectura que decía. Si tenemos un entorno de confusión, de reglas cambiantes, de reglas muy complejas, combinada con una noción de pueblo instrumentalizada por el poder político, creo que tenemos eso alrededor de un porcentaje de alrededor de 9-8% de voto válido que van con esa votación a elegir a un poder del Estado. No es poca cosa, pero sí creo que algo termino diciendo que una de las lecturas que más he realizado de toda la reforma judicial no es una reforma para mejorar el sistema de justicia, es una reforma para capturarlo. Y con estos ejemplos o con estas interpretaciones de los índices de participación, yo creo que se confirma dicha hipótesis. A ver, Tito, ahora en ese contexto tú mencionas obviamente dos elementos que, digamos, reflejan esos resultados. O sea, por una parte, desconocimiento de procedimiento, que fue realmente muy complejo votar, digamos, o sea, el tiempo que se pasaron los votantes en las casillas para, digamos, apuntar los candidatos que votan, etcétera, pues han sido desde 11 hasta minutos, hasta media hora en algunos casos, ¿no? Así al menos nos lo han relatado los medios de comunicación siguiendo la jornada electoral. Por otra parte, el tema de, digamos, el pueblo no se equivoca, o sea, el pueblo que debe elegir es otro argumento que tú mencionas aquí. Ahora bien, o sea, no cabe ninguna duda que esa reforma electoral, perdón, esa reforma judicial se hace porque, pues, lo quiere el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿quién en ese contexto, yo diría, gana? ¿Quién en ese contexto pierde? Si no es un golpe al Poder Ejecutivo, o sea, esos resultados, esta abstención y esa básicamente, pues, anulación de los que decidieron votar, al final una quinta parte de los votos, pues, fue anulada o la gente, pues, votó para precisamente demostrar su desacuerdo. Hasta algunos escribían ahí en las papeletas de votación que, bueno, varias hay frases expresando su desacuerdo. Claro que sí, gracias por la pregunta, el comentario, profe, muy pertinente, ¿no? A ver, ¿quién gana? Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Yo creo que por los resultados preliminares de la Suprema Corte, que hay que decir que todos los demás puestos nos vamos a ir conociendo a cuentagotas durante las próximas semanas, ¿no? A mí me parece que hoy en día, por cómo está configurada el nuevo sistema de justicia en México, es igual de importante o quizá más el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Pero lo que hemos visto en los perfiles que ya se puede decir que han obtenido votos mayoritarios de los 9 plazas de la Suprema Corte, todas las personas vienen propuestas del Ejecutivo, ¿no? Todas las personas no son profesionales que han transitado por el Poder Judicial Federal, ¿no? Acaso por algunos poderes judiciales locales, pero la mayor parte son parte de la administración pública. Si seguimos ese desmenuzamiento de perfiles, ¿no? Abro un paréntesis, ¿cómo aquí cambia la ecuación? O sea, tenemos que ver quién ganó para investigar
quiénes son, ¿no? O sea, no es como, Como que un sorteo ahí de repente te o sea, destapa la cajita. tenemos que googlear quiénes son estas personas, ¿no? Es ex post la evaluación, ¿no? Y ya están saliendo escándalos, como no podría ser otra cosa. No es ex ante, como suele ser en otros modelos de designación, que tienen que pasar todos los filtros, que leer las tesis y demás, ¿no? Entonces, cierro ese paréntesis, pero digamos que los perfiles que han llegado a la Suprema Corte, me parece que quien gana, gana el oficialismo. No tengo duda. A pesar de los índices tan bajos de participación, quizás una victoria pírrica, pero conforme está estructurada la normativa constitucional, estas personas, lo que hoy dice la Constitución, es que van a estar ahí hasta el 2033 o hasta el 2036. Son personas que por lo menos en esta administración, en una administración con unos índices de popularidad altísimos y con mayoría en ambas cámaras, pues sinceramente la noción de una corte que funcione como contrapeso, que sea un tribunal independiente autónomo, a mí se me va a hacer prácticamente imposible que suceda. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo sí creo que quien gana es en las urnas, en lo democrático, en lo simbólico, es un triunfo pírrico, pero en lo jurídico se han hecho de otro poder, ¿vale? Y en ese sentido sí han ganado, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, bueno, por una parte, pues creo que se comprueba una hipótesis que habíamos platicado aquí antes de que esto sucediera, que era pues el empuje que iba a tener el símbolo de venir nombrado por el Poder Ejecutivo. Porque si bien supimos que los candidatos fueron nombrados por 3 instancias, sabíamos que ya el hecho de ser propuesto por el Poder Ejecutivo iba a dar a los electores una señal, además del tema de los acordeones, que creo que se vio pues en todos lados que fueron utilizados y por ende, pues creo que sí es un hecho lo que comentan, que pues es evidente quién ganó y cómo ahora pues y viendo los perfiles de los que salieron, pues efectivamente vienen de ahí, del Poder Ejecutivo o vienen de Morena, en fin, creo que está muy pintado ya de ese tono la nueva composición de lo que estamos observando y muy probablemente así sean después los jueces y el tribunal que comentan. Pero entonces, ¿qué esperamos a partir de eso? A ver, Tito, tú sabes y tú eres experto en este tema, se ha hecho jurisprudencia a través de los años, hay temas que no, que digamos van dejando un legado. Al tener un cambio tan radical, esperamos que todas estas regulaciones, leyes, lo que ya está detrás, cambie también de manera radical o hay cosas que se van a poder conservar. Estamos hablando del tema crucial, que es el tema de la incertidumbre jurídica, ¿no? Y a mí me gustaría, dado ya que sí sabemos, pues que va a quedar de un tono el nuevo Poder Judicial, ¿qué podemos esperar a ese respecto? A ver, sin jugar al oráculo o a ser profeta, pero en efecto, durante los últimos 30 años se venían construyendo líneas jurisprudenciales que desde el máximo tribunal iban, por así decirlo, bajando a tribunales inferiores, ¿no? Estas líneas jurisprudenciales, algunas de avanzada, otras no tanto, otras más de una óptica garantista, otras más formalista, pero digamos que eran pautas en torno a criterios y a razonamientos jurídicos que los operadores del derecho seguían para poder transitar sus casos, ¿no? Y esto hay que decirlo, y por eso la disciplina jurídica se le tilda de conservadora, ¿no? Porque los cambios siguen precedentes, tienen que venir en el mismo sentido varios, con mayorías calificadas, etcétera, 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 ¿no? Eh, lo que estamos viendo ahora es que cuando había en el anterior modelo, llegaban nuevos ministros, renunciaba uno, llegaba otro, pues al final del día seguía esa certeza y esa posibilidad de entablar algunos criterios que poco a poco se iban cambiando. Aquí lo que tenemos, sinceramente, es que los alicientes políticos para seguir esos criterios jurídicos, yo creo que no hay nada que garantice que se puedan seguir, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si las nuevas personas juzgadoras deciden ignorarlo, ¿no?
no queda claro. O sea, va a haber un tribunal de disciplina, pero, o sea, sí, o sea, si políticamente están dentro del mismo espectro, parecería que los criterios no queda claro. A ver, yo apelo a criterios más bien de corte ético, o sea, criterios de corte jurídico, ¿no? Pero lo que hemos visto, por lo menos en las actuaciones de 3 de las personas que ya conocemos y que ganaron la elección judicial por estar en funciones, pues me parece que esto no da ningún tipo de certidumbre, al contrario. Me parece que lo que va a buscar la nueva judicatura va a ser buscar legitimidad a través de casos mediáticos, de casos que sean sonados, de casos que tengan repercusión inmediata en el ámbito público, en el ámbito social. Y esto puede agradar, pero ojo, esto no es otra cosa más que el populismo judicial. Esto es populismo judicial. El derecho nos puede gustar o no, pero se construye a través de argumentos y a través de mayorías calificadas dentro de sedes judiciales. Y aquí me parece que ese es el mayor de los riesgos. En temas que, ojo, que es un poco la pelea que hemos debatido estos días. O sea, los mayores avances en temas de derechos han venido desde la Corte: aborto, matrimonio igualitario, marihuana, animales, personas morales, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá en temas fiscales, quizá en temas de corte económico, es donde la Corte muchas veces se ha visto más formalista o se ha retraído, ¿no? Entonces, creo que por ahí podrían beber estos avances, pero sinceramente yo creo que este cambio tan profundo de las estructuras del Poder Judicial es un claro ejemplo de que también lo construido jurídicamente puede tener un borrón y cuenta nueva. Por fortuna, por fortuna. Creo que muchas de las personas que llegan y también algunas de las líneas que ha dictado el poder político, pues van muy aparejadas a una lectura de protección de ciertos derechos. Pero imagino que si esto hubiera pasado con una ideología más cercana a la derecha o en contra del avance de estos temas que mencioné, como aborto, como matrimonio entre personas del mismo sexo, pues podrían echarlo para atrás de la noche a la mañana. Creo que por fortuna es tan complejo y tan enmarañado el sistema jurídico nacional que creo que no se van a atrever a meterse con esos temas porque popular o socialmente están, por así decirlo, blindados contemporáneamente. Pero de nueva cuenta, jugando así un poco a profe Pedro. Sí, sí. Tito, tú mencionas en tu argumentación dos, yo creo que conceptos que son, o dos palabras que son claves aquí: incertidumbre y populismo judicial, como elementos que obviamente pues, van a tener afectación a cómo se imparte justicia en México, y que es posible, y seguramente va a ser posible, el uso político precisamente del Poder Judicial para diferentes fines políticos. Pero a mí me preocupa también, obviamente, el tema internacional, porque se ha escrito ampliamente sobre esa elección judicial en México, en el mundo, en diferentes medios de comunicación. Hemos visto diferentes artículos, diferentes opiniones, más bien con un signo de interrogación, ¿no? O sea, México como un país que decidió realizar ese tipo de elección popular del Poder Judicial, y con signo de interrogación en cuanto a esos equilibrios entre los poderes que deben existir en un país democrático, y en cuanto pues a esta autonomía del Poder Judicial. O sea, ¿cómo tú ves desde esa perspectiva internacional? Porque sí hay preocupación, sobre todo entre los empresarios, ¿no? Entre los empresarios internacionales, los posibles inversionistas en México, sobre cómo va a ser ahora la justicia. Claro. A ver, creo que el tema de todo esto también hay que decirlo, y yo he sido muy puntual en esto cuando decimos que el poder judicial que todavía tenemos, ¿no? Al día de hoy siguen estando los mismos, ¿no? Era imperfecto, ¿no? Y tenía muchas falencias y muchos retrasos, y no era una justicia ni pronta, ni expedita, ni de calidad en muchas de las veces. Sin embargo, funcionaba y había cosas que funcionaban, ¿no? La carrera judicial cada vez
más exámenes, cada vez más independencia, autonomía, cuestiones técnicas, ¿no? Pero lo de la reforma judicial sí creo que es un retroceso histórico, es un retroceso que habrá que buscar alternativas en el futuro y es un retroceso que tarde que temprano ojalá podamos ver que se va a revertir, ¿no? Pero respecto al ámbito internacional, me queda claro que muchísimas de estas reformas o de estos retrocesos van a impactar tarde que temprano en la estructuración de las dinámicas jurídicas, ¿verdad? ¿No? ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en el mercado jurídico, ¿no? O por lo menos anticipándose. Va a haber un boom, va a haber una eclosión que ya está pasando de temas de arbitraje, de counseling o de lo que algunos han tildado como la privatización de la justicia, ¿no? Las grandes transnacionales, las grandes empresas, lo que menos van a querer es ir ante un tribunal electo popularmente, porque sabemos que los que están ahí pues son personas que difícilmente van a tener conocimientos solventes y técnicos para poder llevar adelante un caso tan complejo. Entonces, bueno, arman un tribunal, un tribunal entre comillas, un arbitraje, un counseling, una conciliación y eventualmente lo atas a un procedimiento público, ¿no? Esto ya está sucediendo, ¿no? Y sí me parece preocupante que va a haber un cambio en el mercado jurídico brutal, en donde al final del día lo que estamos mermando es la posibilidad de esa distinción nítida entre ciudadanos y clientes, esa distinción entre público y privado, en donde muchas veces la justicia en México, pues la justicia es para aquellos que tengan posibilidad de tener recursos. Entonces, en el ámbito internacional, pensando en negocios, pensando en transnacionales, pues tristemente va a seguir pasando eso. Creo que esta reforma al sistema de justicia a quienes menos favorece son a los dos polos que están en la pirámide social, que es a la clase alta y a la clase baja. ¿Por qué? Porque la clase alta siempre va a tener posibilidad de encontrar justicia de alguna u otra manera, haciendo creativos, haciendo ahora counseling, buscando otras alternativas, y los que están abajo, los que ni siquiera tienen posibilidad de contratar a una persona abogada, pues van a seguir en la misma situación. Creo que lo que cambia va a ser la justicia más de corte política, ¿no? Creo que esa es donde se van a estar reacomodando perfiles, donde van a estar los grandes proyectos que le interesen al Ejecutivo no se van a trastocar y ojalá eventualmente, pero bueno, ya lo hemos visto, eso va a tardar mucho, con sentencia de la Corte Interamericana, con recomendaciones de ONU, con organismos internacionales, pues vayan a la vez generando cada vez un impulso para tarde que temprano poder revertir esto. A mí algo no me deja tranquilo, pero bueno, es un consejo que he pedido a mis maestras y a mis maestros mayores acá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es que me dijeron, cuando tuvimos un partido hegemónico durante los 70 años que gobernó el PRI, pues la justicia era más bien de quiebres, de fisuras, de jueces y jueces que se atrevían a pensar un poco fuera de ese hegemón, ¿no? Y sin embargo, a partir de eso se fue con voluntad política, con estudios y demás, pues parecería que vamos a pasar una larga noche tratando de ver quiénes terminan generando algunas fisuras a este hegemón tan complejo que quizá en este contexto pues vendrá desde lo internacional y no necesariamente desde lo local. Son algunas respuestas que se me ocurren. Pues muy, muy interesante este aspecto que creo que siempre estaba ahí como, como un halo protector, el decir los tratados internacionales, pues nos ponen límites, nos cuidan, ¿no? Creo que tú lo mencionabas y decías, bueno, esto es un retroceso en nuestro sistema de justicia y yo lo veo de plano como pues, como un descabrajeamiento, o sea, como de plano ni siquiera sabemos cómo va a quedar, cómo va a operar. Tendremos que ir poco a poco descubriendo a través de los nombres de estas personas, de las acciones de estas personas, en qué nos tendremos que fijar. En una de esas, de por sí la cosa no era perfecta o de por sí el sistema político mexicano, incluyendo el Poder Judicial, es un poco rebuscado, que a lo mejor eso hasta nos protege de alguna manera en cierta estabilidad, ¿no? Pero entonces, como ciudadanos que no tenemos ahora sí que
ni los grandes recursos para ir a tener estos arbitrajes y tratando de llegar a la mayor población a que puedan acceder a la justicia, porque creo que eso es un tema importante, ¿no? Se supone que estos tipos de reformas o cambios se tendrían que hacer para hacer más accesible la justicia a las personas. Creo que ahorita pues prácticamente la pregunta será, ¿va a empeorar? ¿Nos vamos a quedar igual? Y por dónde podríamos iniciar a buscar esos pequeños resquebrajamientos, ¿cómo lo Ujú. decías tú? Donde podamos Quiebres, fisuras, quizá, ¿no? Sí, fisuras, pero ¿no? vamos a a Sí, o ver, sea, sí, en definitiva se trata de ver la pregunta, o sea, es posible revertirlo, o sea, lo que tú decías, ¿no? Es posible revertirlo, básicamente, esa es la gran pregunta. claro, claro. A ver, me parece que respondiendo así crudamente, no en el corto plazo. O sea, en el corto plazo es prácticamente imposible porque también hay que jugar con las reglas del juego. O sea, no, a veces sí vamos a acatar la Constitución, a veces no. La Constitución ahorita dice eso y para poder cambiar la Constitución, pues se necesita que cambien las mayorías que actualmente están controladas por ambas cámaras, por el oficialismo, ¿no? Eso hay que decirlo. Entonces, pues por lo menos estos 2 años que siguen, esto parece que no hay vuelta atrás y por el contrario, la posibilidad de encontrar otras alternativas a este sistema de justicia vendrán, yo creo que desde lo particular o lo individual, con litigios estratégicos, con jueces que se empiecen a desenmarcar, con algunas excepciones más bien esporádicas, ¿no? En el mediano plazo yo creo que sí, y ahí es donde creo que tenemos un rol importante, academia, universidades, sociedad civil, ¿no? Sí hay que ver quiénes llegan, ¿no? O sea, eso es lo interesante. Vamos a ver cómo llegan y cómo sentencian. De tener Viene, un monitoreo, ¿no? Yo creo sí, ahí. monitoreo, Igual. observatorio, que se Ujú. escriba, viene viciado de origen, ¿no? Lo que no se nos olvide nunca cómo llegaron estas personas, ¿no? Pero que estas personas podamos seguirles el rastro, ¿no? Y que no hay que olvidar que todas las personas que hoy están obteniendo un cargo a través del voto popular lo van a tener que volver a buscar en 6, 11 años, dependiendo del cargo. ¿Por qué? Porque así dice la reforma. Van a tener que concursar cada cierto tiempo su cargo. Ya no son vitalicios y ya no van a tener nombramientos de largo plazo. Al contrario, van a estar cada... Entonces, bueno, vamos a analizar quiénes son, vamos a averiguar cómo sentencian y a partir de ahí poder construir conocimiento, poder construir saberes para poder evaluar este tipo de cosas. Yo creo que también uno de los grandes pendientes de la academia en general y de la academia jurídica, pues es que nos hace falta enfocarnos en muchos otros actores del sistema de justicia. Hemos pensado que los togados, que los que están en la pirámide, los únicos más importantes son los juzgadores, pero lo cierto es que hay que empezar a conocer a nuestros ministerios públicos, hay que empezar a conocer a quiénes son nuestras abogadas, nuestros abogados, quiénes son los policías, quién quiere ser policía en México. El sistema de justicia ya tiene tantas y tantas y tantas cuestiones enmarañadas que si creemos que de verdad apostándole solamente a los juzgadores podemos cambiar el mismo, yo creo que es un error. Entonces, bienvenida a esa desarticulación del monopolio de la justicia en sede jurisdiccional. Y en el largo plazo, pues yo creo que es esto. A ver, yo creo yo creo que el sistema de justicia en México todavía no ha tocado fondo. O sea, yo de verdad siempre creo que cuando muchas personas se den cuenta que tienen derecho a un abogado, que tienen derecho a una justicia pronta, esto puede reventar, pero al Estado no le conviene. Por eso el oficialismo y cualquier partido político nunca habla de reformar el acceso a la justicia. Por eso esta reforma no se mete propiamente con cuánto gana un abogado y cómo se forma un abogado. Todos los partidos, naranja, guinda, azul, rojo, han votado la ampliación de la prisión preventiva, pero nadie se enfoca en fortalecer policías. Al contrario, parecería que se trata de darle cada vez más fuerza al ejército. Entonces, cuando realmente estemos en posibilidad de darnos cuenta que esto ya reventó, yo creo que en el largo plazo existe la posibilidad de entender que de verdad la verdadera reforma al sistema de justicia en México transita por muchas cuestiones
que han sido invisibilizadas a lo largo de los años. Pero eso, Ojalá que esa grieta nos ilumine un poco. eso, y también, a ver, no hay mal que dure 70 años ni priista que los aguante. Entonces vamos a ver cuántos años nos depara el nuevo régimen, ¿no? Muchas gracias, Tito. Pues se nos están acabando ya los minutos, pero no quisiera dejar de pedirles a lo mejor un último comentario, Beata, una pregunta, algo que quieras ir terminando, y por supuesto a Tito. Mira, yo así brevemente, solamente eso no acaba aquí, obviamente. En Sí, ese no. sentido, 2025 es Ya empezamos con el monitoreo. la primera etapa y Estoy súper de acuerdo. 2027 es la siguiente elección, que en ese contexto va a coincidir con elecciones parlamentarias también mexicanas. Entonces, en ese sentido, puede que haya una diferencia, digamos, en un par de años en cuanto se realiza esta votación, pero no cabe duda de que la ciudadanía dijo que estoy en contra. Y eso es un, digamos, resultado de esa elección, aunque el gobierno dice, pues no me importa, que yo tengo el poder judicial que controlo y que puede aprobar. No hay mínimos, ¿no? No hubo mínimos. Así es, exactamente. Pero muy, muy importante lo que estás comentando, Tito, tú, y nos falta obviamente hablar también sobre el tema, relación entre el crimen organizado y esas elecciones judiciales, los candidatos, candidatas que por ahí podrían permear, que seguramente cuando tengamos más informaciones sobre quién ganó, en qué partes, digamos, de la República Mexicana, habrá más claridad al respecto. Claro, totalmente. No, yo simple y sencillamente agradecer la invitación. Siempre viene bien hablar de justicia desde esta óptica, una óptica crítica y ni fatalista ni idílica, ¿no? Que creo que es donde caen dos extremos del oficialismo y de la oposición. Y eso, en efecto, como dice Beata, yo creo que la clave de esto va a seguir incidiendo. O sea, me preguntaban hace días, pensé en algo bueno, aunque sea una cosa buena, ¿no? Y yo que hemos hablado de justicia durante los últimos meses como nunca se ha hablado en este país, ¿no? Ojalá que para la próxima elección judicial pues estemos prevenidos para las acordeones, estemos prevenidos para que quienes dicten la lista del oficialismo sean los que ya ganen, estemos prevenidos para pues estos tipos de movimientos tan bruscos que parecería que al final develan más bien las ansias de poder político antes que las verdaderas anhelos de transformación que tanto requiere nuestro entorno. Muchísimas gracias, Tito, muchísimas gracias, Beata. Pues creo que nos cerramos con esto, con la posibilidad de generar conocimiento y pues más debate sobre el tema. Gracias a todas y todos por escucharnos. Les recuerdo que estamos en sus plataformas favoritas, es cosa de que nos busquen como Con Su Permiso y nos sigan en nuestras redes sociales, @csocialestech. Muchas gracias. Hola, somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con Su Permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.